Entonces, decimos que desde el punto de vista de las Escrituras hay tres grupos de personas, ¿sí? Los judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Cuando hablamos de judíos, evidentemente hacemos referencia a la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, que Dios después lo cambió su nombre a Israel. Como les decía, más de la mitad, mucho más de la mitad de las Escrituras tienen que ver en relación precisamente con el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Dios, escuchen, esto les va a ayudar. Siempre que tiene que ver con Israel, Dios le ha hecho promesas terrenales y materiales, ¿sí? Cuando Dios le prometió algo a Israel, siempre fue algo terrenal y algo material. En Deuteronomio 28, 63 al 65 lo describe bastante bien. Dios dio promesas específicas a Abraham, vimos un poquito eso la semana pasada, y ahí yo marqué dos puntos importantes. Dice: grandes porciones de las Escrituras están escritas para ellos, puedo sacar aplicación, como les mencionaba, puedo aplicar, pero no son escritos para mí. Y el otro punto dice: no puedo reclamar promesas que no fueron hechos para la iglesia, ¿sí? No puedo reclamar el origen. Y ahí yo les puse varios versículos, tienen que ver con el llamado de Dios a Abraham y las promesas de hacer de él una gran nación, ¿sí? Después vino Isaac, Jacob, cuando le robó la primogenitura y de por sí la descendencia, sus 12 hijos, las 12 tribus, y ahí hay un esquema, dice promesas. ¿Qué le habían prometido? Ahí subrayenlo o márquenlo. Prometió hacer de ellos una gran nación. Les prometió que iban a heredar la tierra, eso es la tierra de Canaán, y le prometió que iban a ejercer dominio sobre otros. En un tiempo fue así, en el reinado de Salomón se extendió en gran manera, pero mucho de ese cumplimiento tendrá cuando el Señor Jesús gobierne, ¿sí? Estas son promesas de prosperidad y dominio terrenal. ¿Cuáles eran las normas de conducta? ¿Sí? Ustedes ven origen, promesas, normas de conducta. Y acá en las normas de conducta tenemos que hablar de la ley. Dios les dio la ley a ellos, y no eran solo los 10 mandamientos, había un montón de leyes alimenticias, leyes de purificación, había un montón de leyes, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en normas de conducta, estamos hablando de los estatutos y ordenanzas. Hay leyes morales en todo esto, de forma de aún cómo hacer el culto. Y por ejemplo, ahí también en ese tiempo se les dio la ley del diezmo, ¿sí? La parte de la ley. Si bien el concepto del diezmo viene un poquito antes, pero vieron que hoy en día es todo un tema el diezmo. En muchas iglesias se recoge el diezmo. ¿Ustedes qué piensan del diezmo? ¿Es bíblico o no es bíblico? Yo lo tomo como bíblico. Ok. No como una imposición. Estuve leyendo Malaquías esta semana. Lo leí como 2 o 3 veces. Y bueno, después uno lo toma si era solamente para Israel o es para la iglesia, pero no hablo solo que tiene que ser el 10% solamente de lo que podemos dar, también podemos dar más. Como a veces también podemos ser mezquinos. Eso está, creo que, el criterio de cada uno. Yo en lo personal sí doy mi diezmo, digamos. No elijo siempre un 10. Sé que Dios a veces Dios me bendice más de lo que necesito. Edgardo, ¿qué pensás vos del diezmo? Parece bien. Para probarlo,
que el corazón de la persona, ¿no? No estamos hablando ahora en la parte de aplicación, estamos hablando en la parte de interpretación como intérpretes. Escuchen, ustedes tienen que saber que si bien el concepto viene antes de la ley, pero fue una ley dada en el tiempo de Moisés, ¿sí? Entonces, lo mismo que para nosotros es el IVA, para ellos era el 10%. No era una opción, no era, bueno, si es que quiero, doy, o si no quiero, no, era una ley. Entonces, para el pueblo de Israel era una ley. ¿Sí? Eso les quede bien claro, el 10%. Aparte del 10%, habían otras ofrendas, sí, ofrendas voluntarias y otras ofrendas. ¿Sí? Ahora, esto tienen que recordar muy bien. Creo que aparece en el apunte, o si no, escríbanlo. En el Antiguo Testamento, sí, la norma de conducta eran las leyes dadas por Dios. ¿Sí? En el Nuevo Testamento no vemos leyes para la iglesia, sino que vemos principios de fe y de conducta. ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar leyes. En el Nuevo Testamento es muy diferente porque son patrones de fe, principios de fe. No estamos buscando cuál fue el fracaso de la ley, que la gente se enamoró de la letra de la ley y dejaron el corazón de la ley, lo que la ley marcaba. Entonces la gente se fue e hizo de la ley su ídolo, pero dejaron el corazón, la esencia de la ley. Entonces, en el Nuevo Testamento no hay leyes, sino que vivimos bajo principios. Entonces, si ustedes leen el Nuevo Testamento, las cartas nuevo testamentarias y más las cartas a la iglesia, van a ver que el concepto de diezmo nunca aparece. Siempre se habla de una ofrenda. Y sí, como ofrenda, ¿qué dice? Que se dé conforme Dios, como Dios te bendijo, no por necesidad. Sí incluye una parte de sacrificio, tiene que ser con sacrificio. Yo siempre enseño en la iglesia que si vos venís el domingo y tanteás en tu bolsillo, puedes sacar un billete de 100 pesos, pero eso no es ofrenda, eso es limosna. ¿Viste? Cuando alguien pasa y te pide una moneda, le di limosna. Bueno, Dios no se merece limosna y no tiene que ver con la cantidad de dinero, porque puedo dar bien de lo que me sobra. La ofrenda, nosotros la llamamos ofrenda planificada, ¿sí? Conforme vos recibiste, conforme Dios te ha bendecido, ahí al principio de la semana, separar, ¿cierto? Cuando te dan ese pago, al que recibe un pago, conforme Dios haya prosperado, lo separás. Esa es la parte de santificar a Dios, mi ofrenda, mi adoración a Dios. Lo pones en un sobre, eso es lo que vos le confías a Dios. Entonces decimos que debe ser algo que te cueste, porque dicen no daré algo que no me cueste. Entonces la parte de la ofrenda sí lleva sacrificio. Y eso que es separado, yo vengo a la iglesia y siempre es en el contexto de la iglesia y siempre es el domingo. No estamos de acuerdo en pedir dinero en el club bíblico ni en la reunión de niños, porque la ofrenda es parte de la adoración, ¿sí? La adoración corporativa. Y eso se recoge en la iglesia y se recoge al principio de la reunión, porque no queremos dar la idea de que la gente está pagando por un servicio. No hago el culto y después vamos a recoger la ofrenda para de alguna manera que la gente diga, qué lindo, me motivaron, me animaron, pago. No, entonces al principio del culto se levantan las ofrendas como parte de mi adoración a Dios. Esa oración, esa ofrenda planificada es la que apuntamos que el creyente maduro tenga. Reconocemos, ¿sí?, que puede ser el 10% como algo
como un ejemplo, se le insta al creyente a un compromiso con Dios, que tiene que ser de alguna manera continuo, no movido por las emociones, ¿entienden? Pero todos esos son los conceptos que aparecen en cuanto al ofrendar del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, el diezmo, van a ver acá en San Justo, en la iglesia que vos entras y pasas tu tarjetita y te descuentan el 10%, ¿sí? Y muchas iglesias van a ver que insisten, hermanos, a dar sus diezmos, tienen que dar sus diezmos. En la cultura de hoy el diezmo está muy relacionado con el sustento del pastor, ¿sí? Pero yo sería muy cuidadoso, yo trato de ser muy cuidadoso con ciertos términos y palabras. Entonces, si bien abiertamente tengo cuidado en decir no al diezmo, personalmente creo que no es vigente hoy. Yo doy, como decía Dani, mi diezmo, pero lo llamo ofrenda planificada. Claro, sí. Sí, es la ofrenda para el creyente maduro, que es consistente, que es de siempre, ¿sí? Y con lo que la iglesia puede encarar proyectos. Pero aquella persona que viene a la iglesia, el nuevo creyente usualmente ofrenda por emoción, ¿de acuerdo? Pero debemos ir enseñándole que conforme Dios le haya prosperado, tiene que apartar algo que no tiene que ver con una cantidad, sino tiene que ver con el corazón para Dios. Y sí, incluye un sacrificio, incluye algo de valor que a mí me cueste. No le voy a dar a Dios las obras, pero el diezmo es un principio, es una ley del Antiguo Testamento. Yo no puedo en la iglesia predicar que se tiene que dar el diezmo, ¿de acuerdo? Tengo que ser bien claro y con mayor claridad. Mientras más claro lo explico, más lo van a entender. A veces ustedes me pasa a mí, que digo, bueno, ya lo enseñé, lo entendieron. No necesariamente, ¿sí? Y veo que en la iglesia tienes que enseñarlo vez tras vez y volverlo a repetir. Lo que fuimos aprendiendo es que, como usted decía, ¿no? Quizá al principio o al final de la semana, de lo que uno gana, tener esa ofrenda planificada. Y una de las cosas también es que pueda ser lo primero Dios, de tener algo separado. Nosotros dieron el ejemplo que podemos tener un sobrecito y así como cobramos nuestro sueldo, primeramente que sea Dios y apartar primeramente ese dinero para Dios. No que sea que de ese dinero quizás, tengo que hacer esto, pagar lo otro, así, cuando me di cuenta me sobraron monedas. O sea, tiene que haber esa motivación, que lo primero sea para Dios también. Claro, precisamente yo creo que esa es la ofrenda que agrada a Dios. ¿Te das cuenta? Porque yo a Dios no lo puedo sorprender, no lo puedo impresionar con una cantidad de dinero. Nunca mi dinero impresionaría a Dios, pero sí creo que agrada a Dios la actitud, porque cuando vos traes tu ofrenda al altar, ¿no es cierto? Vos traes tu ofrenda a la presencia de Dios, es muy diferente si es preparado. Vos estás preparado y das con alegría. Nosotros a mi hija más chiquita, Lian le comenzó a dar unas monedas, le daba 10 monedas grandes. Y al principio, Ani, ¿cuántas le damos a Dios? Y ella, le damos todo. No, vamos a usar estas para la escuela, pero primero, cuando yo te doy, lo primero que haces es separar unas monedas para traer a la ofrenda, ¿no es cierto? Claro. Y entonces lo separaba, llegaba el domingo y el día era bastante juiciosa en tenerlo aparte, en un sobrecito, y en la preparación de ir a la iglesia también era venir con su sobrecito. Claro, y sí. Cuando llegaba la ofrenda, vos dabas con alegría, era tu ofrenda al Señor, ¿se entiende? Ajá. Entonces, si eso vamos inculcando en la congregación, creo que es mucho más efectivo que instar a los hermanos a pongan sus diezmos,
Primero porque no es bíblico, o sea, no es la enseñanza de la iglesia nuevo testamentaria, es una ley del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Ahora, muchas veces, es un ejemplo que yo lo tomé ahora para mostrarles cómo muchas iglesias que no logran discernir, no logran, en muchos casos porque no les conviene, ¿sí? Pero en otros casos por ignorancia, no logran entender en su mente, bueno, la iglesia es una cosa y Israel es otra cosa. Y la iglesia no es Israel del Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Lo que Dios le pidió a Israel fue una cosa, lo que Dios le pide a la iglesia es otra cosa. Entonces mucha gente, como les digo, algunos por ignorancia y otros por conveniencia, no enseñan eso, ¿no es cierto? Entonces es más fácil, ya la gente tiene un preconcepto de que hay que diezmar y incitan a diezmar, pero nunca hay una aclaración. Entonces si vos hablas con una persona en general y le preguntas del diezmo, sí, en el cristiano de hoy hay que diezmar, claro que hay que diezmar, pero no entienden este concepto. ¿Sí? Muy bien. Entonces decimos que ellos tenían, la norma de conducta eran leyes, era a través de la ley, destino futuro. Van a ver que las promesas para Israel siempre radican en una tierra. Nosotros creemos, bueno, los testigos de Jehová, obviamente sacan eso fuera de contexto y hablan de que ellos heredarán la tierra, pero esta tierra prometida, esta tierra a la que Dios iba a dar a Israel, es una tierra física. Inclusive muchos teólogos hablan de que cuando se habla de los cielos nuevos no sé si han llegado a escatología, pero ustedes saben que está la Nueva Jerusalén, ¿sí? La ciudad de Dios dada para la novia de Cristo, la iglesia, ¿sí? Muchos teólogos afirman de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva para Israel. Pero eso agárrense cuando llegue a escatología, ¿de acuerdo? Muy bien. En segundo lugar, decimos que están los judíos, pero también están los gentiles. Al elegir Dios a un pueblo, automáticamente quedó todo un pueblo que no era judío. Todos los que no son judíos son gentiles. ¿Sí? Y ahí yo les puse una serie de versículos que cuando tengan tiempo los pueden leer y tienen que ver precisamente con eso. ¿Se acuerdan? Ellos pensaban que los gentiles, los paganos, que no tenían Dios, que estaban alejados de Dios, que no se podían acercar a Dios. ¿Se acuerdan cuando Pedro vio en un lienzo mientras estaba en un éxtasis y Dios le dijo, mate y come, preparándolo para llevar el evangelio a los gentiles? Él dijo, no, de ninguna manera, no voy a hacer eso. Era Dios el que le estaba hablando, era Dios el que estaba abriendo las puertas, y había un celo tan grande entre judíos y gentiles, ¿sí? No se trataban entre sí. Pero después hay otro grupo de personas que es la iglesia, que no se forma por una descendencia, ¿sí? Y esta distinción entre judíos y gentiles se pierde, sino que se desarrolla por un pacto, y no se desarrolla por un pacto, sino por un nacimiento espiritual. ¿De acuerdo? Dios a la iglesia no le ha hecho promesas terrenales, sino que las promesas dadas de Dios a la iglesia consisten en promesas espirituales, en promesas celestiales, ¿sí? Y ese quizás es un concepto bien importante para entender. A Israel le prometió un reino, le prometió una casa, le prometió una heredad. A la iglesia Dios le hace promesas, pero siempre son celestiales, no son terrenales. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, es bien clara cuando dice, si tienes comida y abrigo, tienes que estar contento con eso. O sea, Dios prometió algo a la iglesia,
comida y abrigo, nada más. Él no te ha prometido ninguna casa, Él no te ha prometido ningún terreno, ¿sí? Él prometió sustentar a los justos, pero Él no te ha prometido riquezas. Hay muchas personas que se convierten al Señor y piensan que por estar caminando con el Señor Dios les va a bendecir materialmente. No se han encontrado con esos casos. Sí. Pero Dios nunca ha prometido bendecir materialmente a nadie de la iglesia. Es más, lo que sí ha prometido, dijo, en el mundo aflicciones tendréis. Esa es una promesa de la iglesia. Nos prometió que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser maltratados, que íbamos a ser malentendidos, pero en ningún lugar Él ha prometido una casa. A mí me ha pasado varias veces de personas que han llegado con decir, pastor, yo estoy reclamando por la fe que Dios me va a dar ese terreno. Yo sé que Dios me lo va a dar. Y tienes que ser bien sabio cómo decirle que no se haga una falsa expectativa. Yo les enseñaba la vez pasada que la Biblia bien enseña que hay cosas que yo puedo pedir a Dios como le pido a un padre, ¿no es cierto? Dios, si tú quieres, dame eso. Pero no le puedo obligar a Dios, porque yo no sé si es la voluntad de Dios. ¿Entienden? Pero hay otras cosas que sí puedo demandarlas, que el Nuevo Testamento enseña. Una de las cosas que puedo demandar es sabiduría. Entonces yo no tengo que acercarme a Dios diciendo, Dios, si tú quieres, dame sabiduría. Él dijo que quiere darme sabiduría. Entonces cuando yo le pido, le digo, Dios, yo demando que me des esa sabiduría que tú has prometido. Puedo demandar que Dios perdone mis pecados, porque Él ha prometido perdonar mis pecados. Pero yo no puedo demandar que Dios me dé una casa, o que Dios me dé un terreno, o que Dios me dé un auto. Puedo pedir, como cualquier niño pide un padre, pero no tengo la garantía de que Él me lo va a dar. Yo puedo pedir que Él me sane, ¿no es cierto? Pero yo no puedo garantizar que lo va a hacer, simplemente porque yo no sé si esa es su voluntad. Yo creo que hay una confusión, ¿no? De lo que usted dice de pedirle a Dios, no sé, cosas terrenales, ¿no? En este ejemplo, ¿no? O una casa, o lo que sea, un auto, todo lo demás. Pero pasa por ese lado, ¿no? Que usted habla de la sabiduría. Creo que Dios, nos equivocamos en pedir todo como que se haga de la nada y que uno reciba una casa, un auto, todo lo demás, de una forma milagrosa. Pero creo que sí podemos pedirle a Dios sabiduría con respecto a lo espiritual, entender su palabra y todo eso. Y de esa misma sabiduría Dios me va a dar también sabiduría para saber generar recursos. Que trabajo. Él me va a dar la sabiduría para... Yo le pido eso, que Él me dé sabiduría para saber generar recursos, para trabajar y poder alcanzar o esa casa, o un vehículo, o lo que sea. Porque la necesidad mía quizás no es la misma que la del Gabo o la de usted. Creo que se pasa por ese lado. Sí, completamente, pero a lo que yo quiero, o sea, a lo que quiero que distingan bien es esto. Cuando yo oro a Dios, hay unas cosas que yo puedo pedir, se llaman peticiones, ¿ok? Hay otras cosas que yo puedo demandar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo puedo demandar? Lo que Dios prometió, ¿sí? Eso lo puedo demandar, Dios lo prometió. El que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero ¿eso no tiene que ver con lo espiritual? ¿Cómo? ¿Tiene que ver solamente con lo espiritual? No, ahí tiene que ver con sabiduría. General. Sí. No, digo, por ahí estoy orando por el lado equivocado y me estoy yendo por la rama. Ahí te explico. Las peticiones yo puedo pedir a Dios,
cualquier cosa. Sí. Señor, yo te pido que por favor tú sanes a mi mamá. ¿No es cierto? Puedo pedir, es legítimo el pedido. Ahora, yo no le puedo decir, Dios, tienes que sanar a mi mamá. Vieron, porque mucha gente que se confunde y dice, pero hay que pedir con fe, porque dice, pida con fe, no dudando nada, y entonces yo pido, Dios, vas a sanar a mi mamá, vas a sanar a mi mamá. No se sana a mi mamá. ¿Qué significa? ¿Que no pedí con fe? No, significa que no era la voluntad de Dios. Entonces mis peticiones son elevadas a Dios, pero con una premisa: Señor, si es tu voluntad. Señor, yo te pido porque tú sanes a mi mamá, pero si es tu voluntad. El Señor Jesús: Señor, yo te pido que pases de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo pido sabiduría, yo necesito sabiduría para el diario vivir, ¿sí? Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no es cierto? Cuando vivo bajo el temor a Dios y soy sabio, y soy padre, y tengo hijos, y tengo que proveer el alimento espiritual, el que ha negado a su familia, a sus hijos, ha negado la fe. ¿Te das cuenta? Yo tengo que venir al CCP, tengo que venir a estudiar al CCP. No, tengo que ser sabio. De nada me sirve venir al CCP si tengo a mis hijos muriéndose de hambre. ¿Entiendes? Entonces la sabiduría sí, cuando vos caminas en la voluntad de Dios, pero yo no podría decir, Dani, que por ejemplo Dios tiene para todos que les va a dar una casa o un auto, ¿no es cierto? Entonces, vos podés ser un re hombre de Dios, puedes ser bien sabio y buen administrador, pero no podría decir. Lo más lógico es que si sos un buen administrador, Dios te confíe cosas. Claro. ¿No es cierto? Eso es el camino más noble, pero por ejemplo yo he visto grandes hombres de Dios que Dios ha permitido que pierdan todo. ¿Sí? Y no es que estaban en pecado. Entonces, cuando yo oro a Dios, yo tengo que entender estos dos conceptos. Hay cosas que yo las puedo demandar de Dios. Señor, perdóname, porque tú prometiste que el que te pide perdón, tú le perdonas. Pero, sí. ¿entienden? Pero las peticiones siempre van con la premisa de Dios, si es que eso es tu voluntad. El origen de la iglesia tiene que ver con Hechos capítulo 2, ¿no es cierto? Un misterio que antes había sido oculto, ahora estaba siendo revelado. Comienza este periodo con personas que llegan a la fe en Cristo Jesús y llegan a participar del cuerpo de Cristo. Pueden ser judíos, gentiles. ¿Han escuchado esto? Judíos mesiánicos. ¿Han escuchado ese término? Sí, pero no sé qué. El judío, o sea, la persona que dicen, el judío que obviamente no cree que Cristo es el Mesías, el judío que se convierte a Jesús como Mesías, le llaman judío mesiánico. Personalmente no creemos en eso, porque si se convierte a Cristo, pasa automáticamente a ser parte de la iglesia. ¿Entienden? Entonces, no estamos distinguiendo un grupo más. No es que está la iglesia y los judíos mesiánicos. No, si vos sos judío, te convertís a Cristo, sos de la iglesia. ¿Entienden? La iglesia, en la Biblia habla de esas cosas. Promesas. A la iglesia se le ha prometido heredades celestiales. Nuestra vida está escondida en Cristo y se le llama a vivir en el mundo como extranjera y peregrina, contentándose con tener sustento y abrigo. ¿Sí? Y yo tengo que decidir en mi corazón y en mi mente qué actitud voy a tener para esta vida. Si yo no hago un punto en mi vida donde decido, bueno,
voy a vivir para la próxima, mi actitud frente a esta vida va a teñir mi ministerio. ¿No es cierto? Si yo no decido como convicción, voy a vivir para la próxima vida, porque las promesas son galardones eternos y todo lo demás, ¿qué pasa? Yo voy a estar en el ministerio, pero siempre con un pie. Si se puede tener algo de dinero, mucho mejor. ¿Entienden? Si puedo sacar algún beneficio, ¿qué hay ahí para mí? ¿Qué me queda a mí? Entonces, yo en el ministerio tengo que llegar a un momento en la vida, donde, y más en este tiempo ustedes, donde tienen que decir, bueno, ¿para qué voy a vivir? Voy a vivir haciendo el ministerio porque no hay otra. Voy a hacer de esto porque es lo más fácil, porque el mundo espera de mí, mis padres esperaron esto de mí. Muy equivocado. A menos de que yo sepa, Dios, bueno, he decidido vivir para la vida que viene, he decidido vivir con esa actitud, porque Dios ve la actitud, y la actitud cuenta para Dios. ¿Se entiende? Entonces, una vez que has decidido vivir para la vida que viene, para la verdadera vida, entonces las tentaciones, o sea, cuando las reconozco y las dejo de lado. Las normas de conducta, como les decía, son principios de conducta que están explicados a lo largo de las cartas del Nuevo Testamento y se basan en el principio de fe, santidad, poniendo la meta en las cosas celestiales. ¿Sí? Este concepto es bien importante que lo entiendan, Edgardo, y si no, por favor, pregunten, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? A Israel entonces se le prometió promesas terrenales, se le prometió un reino, se le prometió una tierra, se le prometió una casa, ¿sí? Mucho de esto se tendrá su cumplimiento final en el tiempo que el Señor Jesús gobierne. A la iglesia, por otro lado, se le ha prometido cosas espirituales, no se le dio promesas terrenales. Todas las cosas que Juan capítulo 14, estoy preparando una morada para vosotros. Primera de Corintios, hablando de los galardones y las coronas eternas. Pero nunca a la iglesia se le promete terrenales. ¿Puede Dios darlas? Seguro que sí. Pero Dios no ha prometido en ningún lugar para que yo lo reclame. El destino futuro, bueno, somos herederos de las glorias celestiales. Muy bien. Ahora entramos en la página 25, yo tengo la 25, quizás en la de ustedes sea un poquito diferente. Entramos en lo que llamamos dispensaciones, y esto es bien importante entender en la interpretación bíblica. Si ustedes siguen la lectura, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 16. ¿Sí? Leemos un versículo, ¿les parece? Comienzo yo, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el Edgar, el verso 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe su cuenta. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta, escribe 80.
Y alabó el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pero si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿cómo os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hasta ahí nomás. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar una palabrita, y es la palabra mayordomía, que es la que se usa mucho en teología para distinguir lo que son las dispensaciones. La palabra en realidad, ustedes la tienen marcada ahí, es oikonomía, ¿sí? Oikos, que habla de una casa, y de inemo, que habla de administrar o gobernar. La idea es de alguien que gobierna o que cuida o que administra una casa. Aquí se traduce como mayordomo, uno que es puesto en los asuntos de otra persona para gobernar, administrar los intereses mientras esa persona no está. Miren en estos versículos. 1 Corintios 9:17. Dani, fíjate, Efesios 1:10 y Edgardo, Colosenses 1:25. Les leo lo que dice 1 Corintios 9:17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Sí? Entonces ahí vemos a este mismo concepto. Dios me ha dado una responsabilidad como mayordomo. Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sí? Acá vamos a ver la administración, la mayordomía en estas dispensaciones. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 2? De Efesios. Versículo 5. 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hasta el 9. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Que hasta ahí nomás, ¿sí? Entonces acá vemos a Pablo diciendo, Dios a mí me puso como mayordomo, Dios a mí me puso como administrador de una dispensación, de un tiempo que antes estaba oculto, ¿sí? Estos conceptos ahora los vamos a cerrar en un ratito, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las características básicas de la mayordomía? ¿Sí? Entonces, algunas características básicas de una mayordomía es que uno delega la administración de algo. Te delego algo, ¿sí? En 1 de Timoteo vamos a ver ese encargo. Así te encargo.
Él ha sido fiel poniéndonos en el ministerio. Si es que habéis oído de la administración, dicen esos versículos. Entonces hay un encargo, hay una responsabilidad. En segundo lugar, es una persona que está puesta en los asuntos de otro. Un mayordomo nos representa a nosotros, y esta mayordomía, el mayordomo puede ser una persona, puede ser una familia, puede ser una nación o puede ser todo el mundo. Son esos versículos que aclara. En tercer lugar, como bajo la letra C, Dios ha dejado una responsabilidad bien definida para con el que dejó las riquezas o lo que había que guardar. Acá se le acusa de gastar sus bienes. Bajo la letra D, una prueba específica de fidelidad. Se dará cuenta, se pedirá cuenta. ¿Se acuerdan en Génesis 2? Dios le dijo a Adán y Eva, ¿qué hiciste? En cada dispensación hay que rendir cuentas. Seguro que viene ese momento donde se rendirá cuenta. Una sentencia al final que conocemos como el juicio. Cada dispensación termina en un juicio. Ya no podrá ser mi mayordomo. Y el mayordomo dice, mi mayordomo me quita la mayordomía. Ahí, si ustedes siguen leyendo, dice, hay dos partes interesadas, la autoridad que delega, que es Dios, y el mayordomo que lo ejecuta, que somos nosotros. Hay responsabilidades específicas, hay que rendir cuentas, y hay un cambio puede tener lugar en el momento que se descubre infidelidad. Esta parábola es bien interesante porque esto describe bien, estos puntos describen bien las dispensaciones. ¿Qué fue lo que Dios tuvo en cuenta? ¿No es cierto? Dos partes en la ecuación. Uno es Dios, uno somos nosotros. En cada dispensación hubo responsabilidades específicas, ¿sí? En cada una de ellas Dios esperó del hombre y se lo declaró claramente qué esperaba Dios de él. Siempre en cada dispensación llegó el momento donde el hombre tenía que rendir cuentas, tenía que decir qué hizo con lo que Dios le había dado, y la mayoría de estas terminan en juicio, cada una de estas dispensaciones. Esto tiene que ver también con la revelación progresiva. Dios fue hablando al hombre de diferentes maneras, en diferentes tiempos y en diferentes dispensaciones. Miren ahí en la página 27, dice una definición que sacamos de la Biblia Scofield, dice, una dispensación es un periodo de tiempo, ¿sí? Página 27 o 26. Es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado en cuanto a su obediencia o alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Entonces, es un periodo durante el cual el hombre es probado a ver si va a obedecer o no en cuanto a la revelación específica que Dios le ha dado. No es que Dios no ha dado a conocer su voluntad, sino que el hombre se rehúsa a obedecer y cumplir con la voluntad de Dios manifestada a través de su palabra. Podemos contemplar el mundo como una casa administrada por Dios y sus mayordomos. Él organiza sus asuntos de acuerdo a su voluntad y en varias etapas de revelación en el proceso del tiempo. Estas varias etapas señalan economías distintas para cumplir su propósito total, y estas economías son llamadas dispensaciones. El entendimiento de estas formas de economía a través del tiempo es necesario para entender su palabra, ¿sí? Miren acá. Imagínense a alguien que está construyendo un edificio, ¿sí? Lo va a hacer en diferentes etapas. A cada persona, bueno, en esta primera etapa del proyecto, yo quiero que ustedes, y les doy tareas específicas, y soy bien claro qué espero que ustedes hagan, ¿no es cierto? Ahora, eso fue Dios revelándole al hombre, dándole tareas específicas y responsabilidades específicas. Dios tenía en mente construir algo, ¿sí?
Y para construir, bueno, en esta primera etapa Dios le pidió al hombre hacer esto. Y en esta segunda dispensación, en el segundo nivel, tenían que hacer esto. ¿Entienden? Y así, y el hombre en cada una de ellas falló, en cada una de ellas fracasó. Dios en su gracia y habilidad logró cumplir sus propósitos, porque Él no falta a sus propósitos. Pero en cada dispensación Dios estaba haciendo. Entonces vamos a ver en cada dispensación 8 puntos principales. Vamos a ver un personaje clave, cuál es la extensión de ese periodo, la porción de la Escritura, el estado del hombre en ese tiempo, la responsabilidad que había sido dada por Dios, el fracaso, el juicio y cómo Dios interviene en gracia. ¿Sí? Esos son los 8 puntos que vamos a ver. Las lecciones que podemos sacar de cada dispensación es la siguiente. Después de estudiar todas las dispensaciones van a encontrar que esto es verdad. El hombre es egoísta e incrédulo. Bajo toda la dispensación, el hombre siempre respondió en incredulidad y egoísmo. En segundo lugar, el hombre no se puede corregir, es malo, ¿sí? Es perverso. En tercer lugar, que ha fracasado bajo toda prueba concebible. Dios le dio oportunidad una y otra vez y el hombre en sus esfuerzos siempre fracasó. ¿Entienden? La salvación, cuando decimos la salvación siempre es por gracia, es porque el hombre, por más que Dios le dio la oportunidad, siempre fracasó. Y en tercer lugar, que aparte de la provisión por gracia, nunca puede tornarse justo sin poder glorificar a Dios. Sin que Dios intervenga, no hay manera. En ninguna dispensación, en ningún tiempo, siempre Dios tuvo que intervenir en gracia. Por eso la salvación es por gracia y siempre para su gloria, porque el hombre nunca pudo en sus propios méritos. ¿Sí? Vamos a entrar a detallar las dispensaciones una por una. Tómense 5 minutos, vayan al baño, lávense la carita, tomen un poco de frío y ya estamos.